Bueno, muchas gracias a los organizadores por contar conmigo en esta mesa y a los que me han precedido, porque la verdad es que entiendo mucho mejor ya el ámbito de las... Ahora no me sale la palabra. Las instituciones penitenciarias. De las instituciones penitenciarias, y la legislación creo que también ha sido muy clarificadora. A ver. A mí me han pedido que cuente un poco la evolución de lo que ha sido la atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario. Y empieza en los años... Voy a intentar ser bastante rápido porque tenemos 20 minutitos, pero empieza en los años 90 y ahí vamos a contar un poco la evolución hasta la fecha actual. Quiero comentar ahora al inicio que esta evolución de la atención farmacéutica en el ámbito sociosanitario ha ido acompañada también al mismo tiempo de una evolución en la atención sanitaria que se le está dando a los pacientes en los propios centros sociosanitarios. Y esto ha sido debido a la mayor profesionalización que se está dando en los centros, no ya no en la farmacia, sino en el centro, pero también por la propia evolución del paciente. El paciente ha ido evolucionando mucho, ya no es el mismo paciente el que está ahora que el que estaba hace 15 años, es un paciente mucho más complejo y, por tanto, requiere una atención mucho más adaptada a sus necesidades, ¿no? Y esto ha conllevado que incluso nosotros también hemos tenido que ir cambiando conforme nos hemos ido adaptando a este ámbito asistencial, hemos ido viendo que tenemos que cambiar el perfil de atención. Y aquí, en esta diapositiva, lo he concretado de una forma probablemente injusta, ¿no? pero bueno, luego lo comentaré un poquito mejor, de pasar de la validación o de una validación a la que estábamos acostumbrados a una valoración integral del paciente y de su tratamiento. En los años 90, cuando empezó todo esto, es decir, la realidad es que la farmacia de hospital era la farmacia de hospital, no había nada más, realmente había un nulo o muy poco interés de la farmacia de hospital por otros ámbitos que no fuera el propio, ¿no? Y esto yo también lo era así, es decir, yo hice la residencia en el Hospital de Elche y cuando llevaba la sección de farmacocinética hacía niveles de antipilépticos de personas con discapacidad psíquica intelectual que estaban en un centro y no sabían ni quiénes eran, ni dónde estaba el centro, ni no tenían ningún contacto con ellos, hacía el nivel, lo dejaba en una baldita y al día siguiente había desaparecido porque alguien había venido a por él. O sea, no teníamos ninguna relación, ¿no? Es decir, claro, empiezas a plantearte cómo estoy haciendo cosas para unos pacientes si realmente no sé ni cómo está el paciente, ¿no? Pero esto era así. Entonces, esto era como el patito feo, ¿no? Habían centros donde, bueno, realmente los atendíamos o alguien los atendía, pero realmente no había una integración. Y eso era normal. Es decir, el hospital era el centro donde estaban los pacientes más complejos, donde era el lugar común del trabajo de los profesionales sanitarios especialistas y donde uno se podía plantear hacer una carrera profesional. Es decir, nadie se podía plantear hacer una carrera profesional en otro ámbito asistencial. Y había también un déficit probablemente de legislación a este respecto. Yo creo que en el fondo en ese momento casi a lo mejor hubiera sido una ventaja. No sé si mi compañero de mesa me corregirá, pero ese déficit de legislación en un ámbito que podía ser nuevo probablemente fue una de las causas que facilitó que a principios de los 90, al menos en dos comunidades autónomas, Galicia y Valencia, hubieran personas que vieran que había una posibilidad o había una población distinta, en un ámbito distinto, que requería de una atención farmacéutica especializada, ¿no? Y voy a nombrar solo a dos personas en la charla, porque me parece que merecen el mayor de los respetos y esa visión, ¿no? Esa capacidad de visión, que fueron Berta Acuña en Galicia y Meli Martínez en Valencia. En Galicia optaron por una estructura, aprovechando la estructura hospitalaria, y desde esa estructura hospitalaria establecieron un sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria a los centros y aprovecharon los sistemas de información propios que tenían en el hospital. Esta es la gran ventaja que tenía y soy muy escueto, o sea que hay muchas más, pero dos de las ventajas era que quedaba integrada en la estructura sanitaria, esa atención farmacéutica, y que además podía establecer una conexión bastante sencilla con la atención especializada del resto de especialidades del hospital. En Valencia, por las causas en las que se generó todo, se estableció una estructura propia, o sea, se establecieron servicios de farmacia dentro de los centros sociosanitarios, independientes de los hospitales,
Eso conllevó que hiciera falta desarrollar una comisión de farmacia y terapéutica para poder desarrollar las herramientas luego de la farmacia especializada, y también un sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias. Es decir, en el fondo, los dos sistemas de dispensación que se crearon en las dos comunidades autónomas fueron los mismos, luego lo veréis. ¿Qué dos ventajas tenía esta estructura? Bueno, que quedaba integrada en el ámbito sociosanitario, que era donde realmente tenía que ejercer su trabajo, y probablemente tendría una mayor capacidad, por ese motivo, de adaptarse al ámbito asistencial. En definitiva, de lo que se trataba era de atender a centros que no estaban en el propio centro, es decir, al final, también en la estructura propia, había un servicio de farmacia que atendía a 10, 15 residencias, y se establecían depósitos de medicamentos en los centros e intentábamos adaptar las herramientas propias de la farmacia especializada de hospital a ese ámbito asistencial. Es decir, entonces, en Valencia empezamos a crear comisión de farmacia y guía farmacoterapéutica, empezamos a crear sistemas de dispensación que queríamos adecuados para utilizarlos en los centros, y aquí acabamos utilizando hasta el mismo carro y se lo comprábamos al mismo distribuidor, en Galicia y Valencia. O sea que los dos modelos al final llegábamos a unos procedimientos muy parecidos. Establecíamos depósitos de medicamentos, empezamos, muy importante, a desarrollar programas de calidad, procedimientos normalizados de trabajo, y a proveer de atención farmacéutica. Empezamos a trabajar e incorporarnos a ese mundillo. Estábamos creando la estructura, eran los primeros pasos, no era... Conforme íbamos incorporando centros, empezábamos a tener resultados económicos, y también en las jornadas que hacíamos en su momento, que coincidíamos la gente de Galicia y de Valencia, nos dábamos cuenta que conseguíamos también resultados muy parecidos. Es decir, daba suficiente, o sea, autofinanciábamos, los modelos se autofinanciaban, es decir, gracias a una disminución de costes directos por la diferencia de adquisición, de compra directa del servicio al proveedor respecto a la receta, o indirectos también, ¿no? Habría que sumarle los indirectos de aplicar un sistema de guía, una gestión del depósito de medicamentos más racional. Eso nos permitía generar un ahorro, evitar unos costes que facilitaba la contratación de personal e ir creciendo en esa línea. Pero también teníamos resultados asistenciales, más difíciles de medir, pero también los teníamos. A nivel de la disponibilidad de los medicamentos, ese sistema de distribución en dosis unitarias facilitaba que hubieran muchos menos errores de medicación. Pensar, por ejemplo, que para enfermería era mucho más cómodo trabajar con unos sistemas que te veían ya en dosis unitarias para trabajar con los pacientes, y se mejoraba la adherencia y había una mayor calidad a ese nivel, ¿no? Y también, ¿por qué no? Podíamos ya también, éramos servicios de farmacia tipo hospital y podíamos ya adquirir o tratar con medicación de uso hospitalario en los centros, y evitábamos ingresos que pues, se podían evitar. A modo de ejemplo solo, esto es en el año 2003, creo que era, cuando incorporábamos la residencia de La Cañada, conseguíamos, al aplicar el sistema de guía, cambiando el sistema de farmacia, al incorporar la residencia al servicio de farmacia, disminuir la medicación en 0,7 medicamentos por paciente día, y se ahorraba entre el 50 y el 60% del gasto en farmacia. Y aquí he puesto también un protocolo de los que empezábamos a hacer en aquella época, de utilización, de que eso hubiera sido antes imposible de pensar, ¿no? Utilizar heparinas de bajo peso molecular en pacientes no quirúrgicos, tener un protocolo de actuación a ese nivel. Claro, estábamos consolidando, ya se estaba consolidando, no habíamos creado la estructura, se estaba consolidando más o menos lo que era el trabajo de la farmacia, de los servicios de farmacia en este ámbito asistencial, pero estábamos muy solos, es decir, éramos muy poquitos, éramos dos comunidades autónomas, alguna más se podía ir sumando, y estábamos en la barca se movía y en el horizonte había muy poco, ¿no? Entonces lo que hicimos, había un grupo de geriatría en la SEF, había un grupo de geriatría y bueno, pues unos cuantos nos apuntamos al grupo para intentar movilizar el tema, ¿no? Es decir, en 2009 creo que fue, la idea fue refundar ese grupo que estaba muy parado, intentamos refundarlo, intentamos abrirlo a la sociedad, a ver qué masa social había, ver qué masa crítica también podía haber, para que el interés que podía suscitar esto entre los compañeros, porque veíamos que el ámbito asistencial tenía un futuro, tanto para la profesión como también para los pacientes, porque veíamos esas necesidades que había que subsanar, ¿no?
La realidad es que el grupo de geriatría, bueno, sí que nos ayudó a tomar mayor conciencia de cómo teníamos que trabajar y nos dimos cuenta que al final lo que no podíamos era trabajar desde ámbitos asistenciales, sino que teníamos que centrarlo en el paciente. Y esto fue un poco la base de la refundación del grupo de geriatría y el inicio de lo que hoy actualmente es el grupo Cronos. Es decir, centrar la atención en el paciente crónico complejo que va a ir a diferentes ámbitos asistenciales y centrarlo en la continuidad asistencial más que en el trabajo puntual en un ámbito o en otro. Y de ahí se incorporaron compañeros de los servicios de farmacia de hospital que estaban trabajando con crónicos. Actualmente también hay compañeros de atención primaria y creo que, no sé, probablemente incluso a nivel penitenciario en cualquier momento también podrán entrar. Ojalá. Hubo una renovación y os invito también a que visitéis la página si no lo habéis hecho, porque el enfoque que viene está en la carta de presentación del grupo. Y no deja de ser una reorientación del proceso asistencial para centrarnos en la persona, el abordar el paciente de una forma integral desde el equipo interdisciplinar, da igual donde esté el paciente, y participar de forma activa también en el desarrollo de estrategias y modelos para afrontar la cronicidad, comorbilidad y fragilidad. Esas son el enfoque que el grupo quiere darle a la atención farmacéutica del paciente crónico complejo o frágil. Bueno, en 2012 también aparece la legislación que ha comentado antes Luis, o sea que no voy a entrar. Y uno de los objetivos del grupo Cronos fue el hacer una primera valoración de la situación actual de la atención farmacéutica especializada en el ámbito. Nos dábamos cuenta, que también se ha comentado, que no había un modelo a nivel de prestación farmacéutica en España, sino diversos, no había una diversidad importante. Esto era lógico, es un Estado descentralizado con toda la complejidad que eso conlleva y muchos factores que lo condicionaban. Y al final acababa yendo un reparto. Más que un modelo, era un reparto entre farmacia de hospital u oficina de farmacia en función del número de camas que tenía esa residencia o de la titularidad del centro si fuera pública o privada, ¿no? En ese sentido, ese fue el inicio del modelo de la propuesta Cronos-EF que se ha comentado anteriormente y lo más importante un poco es que intentamos en esa propuesta centrar los recursos alrededor del paciente. Nos centramos en el paciente y qué recursos tiene alrededor. Los dividimos en 3 categorías. Atención comunitaria, atención domiciliaria y atención institucionalizada o en régimen de internamiento, ¿no? Cuando el paciente está dentro de un centro que tiene que ser atendido por el propio centro. Y considerábamos que los criterios que deberían de utilizarse para decidir si esos recursos debían de tener atención especializada directa no podía ser el número de camas o la titularidad de los centros, sino el nivel de atención sanitaria y social que requiere ese paciente, la propia institucionalización, o sea, es decir, el hecho de que sea un centro sanitario el que atiende al paciente y el nivel de asistencial de ese centro, ¿no? También establecía las claves o los puntos básicos, o intenta establecer las claves, los puntos básicos de una atención farmacéutica especializada y lo definía, bueno, perdón, que esa atención farmacéutica especializada debía de realizarse desde un servicio de farmacia de hospital, propio o vinculado al servicio de farmacia del hospital de referencia, e incluso, aventuraba la idea de, entendiendo la complejidad del ámbito y de la diversidad de recursos, también se entendía que no era lógico que trabajáramos desde la farmacia de hospital en un recurso y que esa información que se generara no pudiera llegar a otros recursos que a lo mejor no requieren una atención farmacéutica especializada directa, pero sí que requieren una atención farmacéutica. Y consideramos que era un ámbito relativamente ya diferente al hospitalario, ¿no? Y al de primaria, y se aventuraba la posibilidad de un farmacéutico o de una estructura propia con un farmacéutico que coordinara el ámbito asistencial. En definitiva, las claves para desarrollar una atención farmacéutica se resumían en que esa atención farmacéutica debía de quedar integrada en el sistema sanitario y social, se pudiera adaptar al paciente y al ámbito asistencial y quedar integrada, y el farmacéutico
o incluso la atención farmacéutica, más que el farmacéutico, la atención farmacéutica quedara integrada en el equipo interdisciplinar, como base para poder tener una continuidad asistencial y una atención realmente centrada en la persona. ¿Por qué el quedarnos integrados en el equipo interdisciplinar? Es decir, el integrarnos en el equipo interdisciplinar lo que nos da es una perspectiva mucho más integral. Es decir, entendemos cuál es el problema de las personas por encima del problema del paciente. O sea, no nos preocupa solo un problema puntual de salud, sino la complejidad de la persona. Y, por tanto, podemos adecuar mejor la atención a sus necesidades. En una de las comunicaciones que se presentaron ayer del Hospital de Vic, de las que se presentaron ayer entre las 10 mejores comunicaciones, había una del Hospital de Vic que trabajaban de forma interdisciplinar en 2 centros sociosanitarios. Y venían a decir que en el 70, creo que era el 70 o 80% de los pacientes, la atención centrada en la persona lo que se traducía era en una disminución de los medicamentos. Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros cuando nos hemos valorado el papel del farmacéutico en un equipo interdisciplinar. Antes os había puesto que bajábamos al aplicar el sistema de guía en 0,7 medicamentos por paciente y lo he puesto para que luego entendáis esto. Es decir, cuando nos incorporamos dentro del equipo y trabajamos con el equipo, después de 1 año y medio de ir a las reuniones y con el resto del equipo, se bajan en 2,26 medicamentos por paciente. Y esto no es que sea mejor económicamente o peor económicamente, esto es mejor asistencia. Estamos atendiendo mejor a los pacientes porque nos adaptamos a su realidad, a sus necesidades. Y en la mayoría de ellos se resume, por resumirlo en algo, en un indicador, ¿no? en una disminución del número de medicamentos. Juan, 5 minutillos. Pero llegados aquí, y esto más o menos ya es lo actual, tenemos que dar un paso atrás, ¿no? Es decir, un paso hacia arriba, ver un poco la perspectiva. Es decir, estamos en un momento en el que el paciente crónico es mucho más, es mucho más visible, ¿no? Se está hablando ya de que hay que empezar a reorientar los sistemas sanitarios hacia el paciente crónico. Y uno de los trabajos o de las propuestas más interesantes, que es la de Berwick, centra 3 objetivos para poder conseguir eso, tener 3 principios básicos. Bueno, una de las propuestas, además, lo pongo abajo de triple aim, porque abajo en el subtítulo del artículo habla de que ya no hay barreras técnicas para garantizar un cuidado integral, sino que las barreras son políticas. O sea, nos tenemos que empezar a percatar de que ya podemos hacerlo y dejarnos un poco de organización y estructuras y empezar a trabajarlo. Pero los 3 objetivos serían mejorar la experiencia de la atención, mejorar la salud y reducir costes. En este caso, igual que como ha comentado Luis, del uso racional, reducir costes también es la tercera. Yo creo que eso son cosas que tenemos siempre que tener en cuenta. Al mismo tiempo, The King's Fund, una fundación inglesa, ya nos está diciendo más o menos parecido, ¿no? Hay guías ya en abundancia, es momento de empezar a dejarse de retóricas y empezar a trabajar de verdad en el cuidado asistencial del paciente y que el cuidado, la calidad del cuidado llega cuando realmente llegamos a trabajar a nivel micro, es decir, con el paciente. O sea, la calidad del cuidado no llega en las altas instituciones, sino llega en la consulta. Entonces, desde esta perspectiva, lo que nos hemos planteado es, tenemos un modelo estructural, aunque el modelo intentaba hacer una propuesta también de atención, pero realmente era una propuesta de modelo estructural. Tenemos que pasar a un modelo asistencial adaptado al paciente y al centro. Y esto es el proyecto Cronos de ahora, que se empezará, espero, después de que acabe el Congreso en noviembre, a ver si empezamos ya a trabajar, de prestación farmacéutica especializada en centros sociosanitarios, modelo de atención farmacéutica. Probablemente, si fuéramos críticos, deberíamos de haberlo hecho al revés, es decir, deberíamos de haber visto cuáles eran las necesidades de los pacientes, establecer qué modelo de atención deberíamos de estar realizando y ahí ver qué estructura o ver qué organización nos permite hacerlo, ¿no? Normalmente farmacia va un poco al revés o llega tarde. Entonces, primero hemos creado las estructuras y ahora queremos ver cómo atendemos a ese paciente. Pero bueno, lo lógico sería que si hay que cambiar la estructura, la pudiéramos cambiar para favorecer esa atención. En definitiva, se trata de diagnosticar bien la situación de ese paciente, como he dicho antes, ver qué objetivos asistenciales debemos de perseguir y a partir de ahí abordarlo de forma terapéutica. Y esto desde el punto de vista de la farmacia, de lo que estamos acostumbrados, cómo lo traducimos. Y por eso hablaba antes de validación y de evaluación integral. Es decir,
tenemos que adaptarnos a su realidad. No podemos en un paciente con la pluripatología, con una multimorbilidad importante, con una capacidad funcional, cognitiva deteriorada, no podemos hacer una validación, o sea, evidentemente hay que validar, pero no nos debemos de quedar ahí. O sea, una validación al final y se inicia con una prescripción de un medicamento que intentamos que se acoja a las guías clínicas e incluso, en el mejor de los casos, podemos pasar algunos criterios explícitos de si hay algún problema con ese medicamento en ese tipo de paciente, sino que tenemos que dar un paso más ahí y conocer de verdad al paciente, ver sus limitaciones, ver el pronóstico de vida que tiene y establecer unas prioridades de atención y a partir de ahí desarrollar una farmacoterapia lo más individualizada posible. Y ya acabo a modo de reflexión, que ya me miran mal, que decir, No, mal, antes éramos el patito feo, ahora no es que seamos George Clooney, pero sí que empiezan a aparecer, sí que empieza a verse mucho más el ámbito sociosanitario, incluso en el Congreso de la SED, ¿no? Ayer, de los 10 pósteres seleccionados para comunicación oral y que optan al premio a la mejor comunicación, 4 eran sobre pacientes crónicos y 2 estaban realizados en centros sociosanitarios. Luego empezamos a tener ahí ya una calidad asistencial importante. Pero hay una serie de amenazas y me gustaría comentarlas muy brevemente. Amenazas que vienen desde la profesión y es que queramos crecer en un sentido distinto. O sea, la disminución de costes no es más importante que la mejora de la atención. Las prioridades que nos marcaba Berwick, y lo he puesto un poco por eso, la mejora de la atención llega cuando llegamos al paciente, al nivel micro. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No se puede priorizar el ámbito asistencial de un sitio a otro. Lo importante es la continuidad asistencial. Y crear un nuevo ámbito asistencial no es una nueva profesión. A nivel profesional tenemos que tener, yo creo que esas 3 ideas muy claras. Lo dicen también los de la King's Fund, que he comentado antes también. Es decir, el cuidado integral, la atención integrada, puede ser el fin del hospital tal y como lo entendemos ahora. Y el futuro del especialista tiene que estar fuera también de las 4 paredes del hospital. Antes también lo ha comentado Sandra en su intervención. Pero también hay amenazas desde las comunidades autónomas. Es decir, suelen simplificar mucho sus proyectos, suelen simplificar mucho los objetivos que quieren y no suelen ser economicistas, ¿no? Entonces, los proyectos suelen ir centrados a disminuir costes y se preocupan menos de si la atención se mejora. Pero la realidad es que si solo te preocupas de disminuir costes, normalmente no acabas disminuyendo los costes, porque hay muchos factores que lo condicionan y encima tampoco mejoras la atención. Entonces, ahí tenemos una amenaza que como profesionales yo creo que tenemos que siempre estar muy al tanto. Y también desde la iniciativa empresarial en este ámbito, que hay muchos factores que lo condicionan, ¿no? Y es que pueden, ante esta diversidad legal y ante esta un poco nebulosa que muchas veces hay en este ámbito, pueden salir proyectos sostenibles, pero que estén alejados de la atención especializada. Pero bueno, la SEF está cambiando también, la SEF ha cambiado el logo, ahora ya no es una H con una serpiente y una copa, ahora son caminos y líneas de trabajo que se entrecruzan, líneas existenciales que se entrecruzan y yo creo que este es el camino. Y con esto acabo. Muchas gracias.